Bueno, lo que necesito es que me dejen compartir pantalla. Ah, te convertí en coanfitrión. Ah, buenísimo. A ver, dame un segundo Mm, que me está... Ahí está. ¿Se ve ahí mi pantalla? se ve, sí. Ok, buenísimo. Buenísimo. Bueno, adelante. Bueno, bárbaro. Gracias por la invitación, primero que todo. Eh, bueno, lo que vamos a hablar hoy es de una noción que es bastante general de trazas en categorías. Vamos a necesitar un poco la flexibilidad que nos da trabajar con infinito categorías en vez de con categorías usuales, así que voy a hablar un poquito de eso primero. Y la idea más que nada es, queremos entender un par de cosas. Primero, cómo obtener fórmulas de traza del estilo Lefschetz en varios contextos. Hay fórmulas en contextos puramente algebraicos que creo que son de Luntz. Hay fórmulas en contextos puramente topológicos, que son las fórmulas de Lefschetz usuales, y hay fórmulas en contextos puramente geométricos, como la de Atiyah-Bott. Así que vamos a ver cómo obtener todo este tipo de fórmulas que son muy similares en contextos diferentes usando este tipo de categorificación. Y la idea va a ser pasar como de un nivel de 2 categorías, descender a un nivel de 1 categoría y descender a un nivel de 0 categoría. Y la idea va a ser básicamente, vamos a empezar con alguna categoría, después vamos a tener un espacio vectorial y después vamos a tener un número. Entonces, haciendo algo en este mundo, vamos a poder obtener una igualdad entre dos números. Entonces, ese es, digamos, sería el principio básico de la categorificación y este estilo de cosas que vamos a hacer. Y lo segundo, que me parece importante recalcar, es que es la importancia de una noción de finitud, que va a ser de la noción de objeto dualizable. Y parece una pavada, pero va a ser bastante importante cuando lo miremos en distintos contextos. Entonces, lo primero que vamos a necesitar hacer es una eh, breve introducción a las infinito categorías, que la idea no va a ser ser excesivamente formal, pero sino tener una idea un poco de por dónde va y por dónde viene la flexibilidad de trabajar con infinito categorías. Bueno, y la idea va a ser que las infinito categorías quieren, digamos, generalizar dos mundos de ideas. Entonces lo que quieren generalizar es el mundo de las categorías usuales y el mundo de, digamos, homotópico, o la teoría de homotopía, o lo que sea, homotópico. Entonces, vamos a ver una formulación, que es una formulación bastante clásica de infinito categorías, que generaliza estas dos cosas, que son las cuasi categorías. Creo que es de Boardman y Vogt. Entonces, la idea va a ser que si miramos primero el mundo homotópico, en el mundo homotópico X va a ser un espacio topológico, tenemos un objeto simplicial, que son las cadenas singulares, o sea, básicamente agarramos el n-simplex y miramos los mapas que van ahí a X, y esto forma un complejo, un objeto simplicial. Es un objeto simplicial que básicamente tiene toda la información homotópica de X.
Entonces tiene la información homotópica. Y no solamente es un complejo, es un objeto simplicial, sino que es un objeto simplicial que es muy particular, que se llama, es un complejo de Kahn. Y un complejo de Kahn básicamente es siempre que tengamos los distintos símplices, podemos considerar algo que se llama un cuerno, que el cuerno es agarrar un símplice y sacarle una cara. Entonces, llamemos esto de acá. Estos son los cuernos de X, que es básicamente agarrar un simplex y sacarle eh, la yésima cara. O sea, son cosas de este estilo. Poner que teníamos este triangulito, le podemos sacar esta lista ahí y nos va a quedar un cuerno. Y la condición de ser un complejo de Kahn es que todo cuerno se puede rellenar. Perdón. Eso es un poquito más débil que ser un complejo de Kahn. Vamos primero que todo cuerno se puede rellenar. Esto es lo que cumple el complejo de cadenas singulares. Y lo que tenemos, si miramos el mundo de categorías, si se es una categoría, lo que podemos mirar es el nervio de la categoría, que esto también va a ser un objeto simplicial, que consiste en básicamente cadenas de composiciones de n morfismos. Entonces, si tenemos en C, tenemos un objeto así, tenemos todos objetos que están en C y morfismos que están en C, esto es una composición de cosas así, es un objeto que está acá. Nada, esto sí va a ser un complejo de Kahn, donde la condición ahora es que todo cuerno se puede rellenar de forma única. Nacho, perdóname, pero me Sí. perdí con el tema de los cuernos. O sea, Sí. un cuerno en X es un mapa del cuerno abstracto en X. ¿Eso es Sí, lo que es un cuerno? exacto, sí. ¿Y por qué no podría rellenarse? No sé, Eh, es muy naif la pregunta. Capaz que no te quiero entretener mucho, pero si vos tenés esto, ¿no? Esto lo mandaste a un lugar, a un lugar, a un lugar. Y la otra, la cara que te falta, la aplastás contra eso y la mandás según ese mapa. No funciona siempre. o sea, poner que agarrás el cuerno solo, y todo el cuerno ese es tu espacio. No vas a poder rellenar la cara que te falta. Pero rellenarla, ¿qué quiere decir? Porque vos podés mandar una cara. Extenderlo a todo el simplex. O sea, querés extender el morfismo del cuerno ese a todo un morfismo de todo el simplex. Sí, quizás debería ser un poco más explícito con lo que quieres rellenar, pero sí, o sea, Pero lo imagínate que es que... un triángulo. Ujú. Este lado, ¿no lo podés mandar a esto? Es que es el simplex completo, entiendo, ¿no? Incluido incluido el relleno. Yo tengo este cuerno, O sea, ¿no? claro, vos tenés lo de adentro también. Tenés que extenderlo a todo lo que está adentro también. Bueno, está. Eso. Bien, Sigo. Está, gracias. no pasa nada. Bueno, entonces
nada, esto es que antes era que se podían rellenar y esto es que se puede rellenar de forma única, básicamente. Y entonces, digamos, la noción que generaliza un poco estas dos cosas es que algunos cuernos se pueden rellenar de manera única, que básicamente vamos a agarrar unos índices, todo cuerno con índices así se puede rellenar, y acá todos los cuernos se pueden rellenar de forma única, una infinito categoría, definición va a ser una infinito categoría, es un objeto simplicial, de modo tal que todo cuerno se puede rellenar de forma única. Entonces, básicamente la idea es un poco lo que dije hasta ahora, es si agarras cualquier categoría común, le mirás un arbio, eso nos va a dar una infinita categoría, y si mirás cualquier espacio topológico, toda la información homotópica la contiene el complejo este de cadenas singulares, y eso también va a darte una infinita categoría. Entonces, básicamente tiene todo lo bueno de estar lidiando con categorías, y tiene todo lo bueno de estar lidiando con el mundo homotópico. Y más que nada, el hecho importante que voy a usar es que está todo bien con hablar de la infinito categoría de infinito categorías. Que en general está mal hablar de la categoría de todas las categorías. Acá digamos que está todo bien. Hay que imponer algún tipo de finitud, de tamaño, no de finitud. Hay que hablar un poco de tamaño, pero tampoco quiero meter tanta precisión. Lo importante es que con suficiente cuidado uno puede hablar de la infinito categoría de infinito categorías. Y eso nos va a ser relevante, porque nos va a dar cierta flexibilidad a la hora de trabajar con estas cosas. Entonces, básicamente, el punto de esto es más o menos tener una idea de qué es una infinito categoría, que básicamente lo podemos pensar como una categoría en el mundo homotópico, digamos. Y que tiene una muy buena flexibilidad que podemos hacer esto. Pero lo que me va a interesar es introducir esta noción de trazas, la noción de traza. Básicamente lo que vamos a dar es una definición libre de coordenadas de la traza. Doy primero cuál es la definición y después voy a dar un par de precisiones, pero la idea es así: poner que tenemos una categoría simétrica monoidal, o sea, básicamente vamos a tener un producto tensorial y vamos a tener que A tensor B es lo mismo que B tensor A. Eso va a ser relevante en un poco. Y vamos a tener un objeto X acá. Lo primero que vamos a necesitar para definir una traza, si pensamos en espacios vectoriales y tenemos un morfismo de espacios vectoriales, o sea, una transformación lineal, si queremos definir la traza, lo primero que vamos a necesitar es una noción de finitud. Porque para definir la traza necesitamos que sean espacios de dimensión finita. Módulo, bueno, no hacer análisis. Entonces, necesitamos una especie de noción de finitud para X, que hay unas cuantas nociones, pero la primera que vamos a usar acá es la de que X es dualizable, que de hecho es una noción muy importante. X es dualizable si existe un dual junto con morfismos de evaluación y de coevaluación de modo tal que las composiciones obvias de evaluación y coevaluación en las únicas direcciones que pueden ir, o sea, básicamente podemos empezar con X, lo mandamos a
x tensor 1, después lo mandamos con la ecoevaluación y la identidad, lo podemos mandar al revés, perdón. 1 tensor x, lo mandamos a x tensor x dual, tensor x, y ahora podemos, o sea, este lo mandamos a esto de acá, y ahora esto de acá lo podemos mandar a esto con la evaluación. Entonces acá está la evaluación y acá está la coevaluación. De modo tal que esta composición es la identidad, y lo mismo al revés, básicamente. Entonces, esto va a ser la noción de ser dualizable, que es una noción que está puramente en el mundo de categorías simétricas monedales. Bueno, el ejemplo básico entonces es que si C es la categoría de espacios vectoriales son un cuerpo, B es dualizable, si solo si es de dimensión finita. Vamos a escribirlo de nuevo más. Ok. Pero la noción que nos importa es la de traza. Entonces, ¿cómo definimos qué es la traza de manera libre de coordenadas? Entonces, C va a ser simétrica monedal. Vamos a tener F, un endomorfismo de algún objeto. ¿Okay? Entonces, la traza de F se define como la composición que va de la unidad en x tensor x dual, después hace F tensor la identidad. Acá usamos que es simétrica para poder cambiar estas cosas de lugar. Acá va la coevaluación, acá va la evaluación. Y toda esta composición es la traza. Así que en particular, la traza de F vive en los endomorfismos de la unidad dentro de la categoría que queremos. ¿Ok? A priori esta definición parece bastante rara y, digamos, sacada de los pelos, pero veamos que nos da lo que nos gusta para espacios vectoriales. Lo importante es notar que la traza siempre va a vivir en esto, en este objeto, en los endomorfismos de la unidad del producto tensorial. Entonces esto es lo que nos va a permitir siempre pasar, cuando estamos en el mundo de dos categorías, a una categoría y después a 0 categorías. Como este tipo de cosas siempre nos va a permitir bajar solamente un nivel. Ok. Vamos a ver el ejemplo de cuando C es la categoría de espacios vectoriales. Y tenemos B, un espacio vectorial de dimensión finita. Tenemos F de B en B. Lo que necesitamos saber, bueno, en la categoría esta, la unidad tensorial es K, simplemente porque K tensor cualquier cosa sobre K nos queda lo mismo. Lo que necesitamos saber es qué es la coevaluación y la evaluación. Entonces la coevaluación es algo que va de K en V tensor V dual, y la evaluación es algo que va de V dual tensor V en K. La evaluación es lo obvio. Básicamente tenemos un funcional y tenemos un vector y lo evaluamos. La coevaluación podemos pensar que viene de la adjunción del producto tensorial y el OM, o podemos darla de manera explícita si agarramos una base V1 hasta Vn, base de B, agarramos su base dual, y lo que hacemos es mandar, si tenemos que dar un morfismo que va de K en algo, lo único que tenemos que decir es a dónde va a parar el 1,
Entonces el 1 va a ir a parar a la suma de BI tensor BI dual. Y es fácil ver que esto está bien definido. De hecho, es un ejercicio que está en una práctica de geometría diferencial. Así que es fácil ver que está bien definido. Y ahora la idea es que si agarramos la composición, así, de la coevaluación, B tensor B dual, acá ponemos F tensor la identidad, y acá ponemos la evaluación, lo que va a pasar es el 1 va a ir a parar esta suma de BI tensor BI dual. Esto, simplemente al aplicar F en la primera coordenada, y lo que va a pasar acá es que le vamos a aplicar el funcional este acá. Ahora bien, si escribimos a F en forma de matriz, si F de BI es la suma de A y J BJ, entonces lo que va a pasar cuando apliquemos el dual acá es que vamos a simplemente retener A y I. Entonces lo que obtenemos acá es la suma de los A y I, que es justamente la traza. Entonces, lo que tiene de bueno esto es que estamos dando una formulación de la traza que es libre de coordenadas. En ningún momento tuvimos que introducir una base, cuando la noción usual introduce. Por lo menos depende de escribirlo en forma de matriz. Pero esto, la coevaluación, por más que la di específicamente con una base acá para hacer la cuenta, es algo que es todo libre de coordenadas. ¿Okay? Entonces, toda esta expresión es libre de coordenadas y nada, eso es bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, lo que vamos a querer hablar es primero de la funtorialidad que tiene esta noción, de la flexibilidad que tiene y de cómo aplicarla en varios contextos. ¿Cuánto tiempo tengo para saber cuánto me apuro o cuánto no me apuro? Tampoco te apures tanto. O sea, Okay. ¿a qué hora empezamos? No sé. Media hora más tranquilo, 40 Ok, minutos. bárbaro. Sí, sí. Buenísimo. Ok, entonces lo que vamos a querer tener es algo de funtorialidad de las trazas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente nos gustaría decir que si tenemos algún objeto y tenemos algún endofuntor acá y tenemos morfismos entre, o sea, tenemos otro objeto, tenemos otro endofuntor acá y tenemos algo que va de acá a acá, nos gustaría tener alguna noción de una traza entre la traza de F y la traza de G, o sea, un morfismo entre la traza de F y la traza de G. Ahora bien, para tener este tipo de cosas necesitamos vivir como en un mundo más. Porque si tenemos solo objetos, ¿qué sería un morfismo de un número a otro número? Entonces, lo único que quiere decir es que si pasamos al mundo de las dos categorías, la traza se va a comportar de manera funtorial. Vamos a ser más precisos con eso, entonces digamos que vamos a mirar, llamemos a esto va a ser la categoría de infinito categorías. Nacho, Sí. ¿la traza no la habías definido como un endomorfismo de la identidad del Sí, producto tensorial? Y entonces, ¿un morfismo ahí no es simplemente una transformación natural? sí, va a ser eso. Va a Ok, ser eso.
Sí. Pero lo que digo es que a priori, si miramos este ejemplo acá, los endomorfismos de la unidad, los endomorfismos de K en K, simplemente es K. Entonces como que suena raro pensar que tenemos un morfismo entre dos números. Entonces lo que digo es si elevamos un poquito más, como que todo se hace un poco más claro. Entonces suponete que estamos acá en el mundo de las infinito categorías y podemos definir de la misma manera que antes, si ahora C va a ser nuestro objeto en esta categoría, y suponete que tenemos un endofuntor, vamos a poder definir qué es la traza de nuestro endofuntor. Módulo saber que es una categoría dualizable. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, vamos a poder definir qué es esto. Vamos a suponer que tenemos un funtor entre nuestras dos categorías y suponer que tenemos acá nuestros endofuntores. Entonces, podemos pedir que este diagrama conmute para que esto sea, digamos, un morfismo entre los endofuntores, o podemos pedir que simplemente conmute a menos de un 2 morfismo. No quiero ser excesivamente preciso, así que vamos a dejarlo así. Simplemente por ahí dibujo una flecha. Pero el punto es que va a haber un morfismo que va a ser una traza de la traza F en la traza de G. Y lo que sí quiero decir es cómo surge este morfismo. O sea, esto es la funtorialidad. Porque es linda la idea. La idea de cómo sale esto es que podemos mirar una traza en otra categoría. Entonces, podemos mirar me salió el chileno de adentro. Podemos mirar la categoría de flechas, que básicamente los objetos son flechas, y los morfismos son cuadrados conmutativos. O por ahí debería decir dos conmutativos, porque C es una dos categoría para empezar. Bueno, quizás debería haber llamado así. O sea, empezamos con una dos categoría, entonces podemos mirar funtores entre... nuestros objetos son los funtores y los morfismos son los dos diagramas. Entonces, cuando miramos esta categoría de flechas, esto va a ser una 1 categoría. Nos permite bajar un nivel y podemos mirar trazas acá. Entonces ahora, cuando teníamos esta situación, de acá, esto simplemente es tener un endomorfismo de esta flecha. Entonces tener estos F y G es lo mismo que tener un endomorfismo de phi. Esto nos da un endomorfismo de phi en... Y simplemente como tenemos un endomorfismo de algo en una categoría y lo único que sabemos hacer es tomar traza, le tomamos traza. Entonces nos va a dar la traza de, llamémoslo FG alfa, de phi en phi. Llamamos esto alfa. Cuando tenemos esta traza así, esto justamente nos va a dar algo que va de la traza de F en la traza de G. Básicamente, tomando la traza, obtenemos la funtorialidad. No sé si fue muy clara la idea, pero lo único que quiero decir es que si básicamente queremos tomar la traza, un morfismo entre dos trazas, lo que vamos a hacer es mirar la categoría de flechas y tomar la traza ahí.
esa es la idea que nos permite obtener funtorialidad. Entonces, como que esta noción es muy flexible y mismo su flexibilidad es lo que nos da toda esta funtorialidad. Cuando una noción es tan flexible no se puede esperar otra cosa más que todo sea funtorial y que todo ande bastante bien. Ok. Y otra cosa que quizás debería haber mencionado es que CatPerf, o sea, esta categoría de las infinito categorías, tiene una estructura monoidal. Que si pensamos un minuto, la categoría de A módulos y la categoría de B módulos, supongamos, son ejemplos de objetos acá. Entonces, el producto tensorial de estos dos objetos va a ser básicamente por definición módulos sobre el producto tensorial y módulo hacer can extension y ese tipo de cosas, vamos a poder extender este producto tensorial a todas, a un producto entre cualquier par de categorías. Ok, entonces podemos ser un poco más precisos y fijar un cuerpo, podemos fijar cada cuerpo de base y mirar categorías K-lineales. Estos van a ser categorías K-lineales. Entonces acá la unidad para el producto tensorial va a ser básicamente Kmod, o como lo llamamos antes, vect_k. Y acá Perdón, voy a... Sí, me perdí un poquito. sí. ¿Qué es CatPerf? ¿Cuáles son las categorías que están en CatPerf? Es la categoría de todas las infinito categorías. Si sos más preciso, es la categoría de infinito categorías pequeñas, estables y idempotent complete o Carubian complete. O como, ¿Y por qué Amod está ahí adentro? Como con la estructura que diste de los complejos. exacto, o sea, mirar el nervio. Cuando miras el nervio de estas categorías, te da una infinito categoría. Ok, gracias. Y bueno, quizás un punto que debería marcar ahora, cada vez que hable de AMOD o KVect o todo este tipo de cosas, voy a pensar en complejos de A-módulos, complejos de K-espacios vectoriales. Porque simplemente es lo que funciona mejor en todo el mundo homotópico. Así que, bueno. Ahora bien, lo que no dije, o sea, estoy siendo un poco oscurantista. Esto dije quiénes son los objetos, pero no dije quiénes son los morfismos. Los morfismos van a ser funtores, obviamente, pero van a ser funtores buenos, digamos que tienen cierta propiedad de continuidad. Entonces, si queremos mirar los endomorfismos de la unidad, acá, estos van a ser básicamente funtores que van de acá a acá. Pero como van a ser funtores buenos, o sea, van a ser continuos, la idea básica es que si digo dónde va a parar K, ya voy a saber dónde va a parar cualquier otra cosa, porque cualquier otra cosa va a ser un colímite de K. Entonces, si pido que F sea continuo, o sea que preserve colímites, entonces saber a dónde va a parar K ya me dice todo. Entonces esto lo puedo identificar con vect_k. Simplemente el funtor le digo dónde va a parar el cuerpo de base. Entonces, esto un poco nos muestra el principio general, que es que tenemos CatPerf, que esto es una dos categoría, y las trazas viven en los endomorfismos de esto, que es esto, y esto es una 1 categoría.
Entonces, la traza de algo de dos categorías te va a dar un objeto en un espacio vectorial, que es algún objeto de nivel 1, y si ahora tenemos cosas entre espacios vectoriales, nos va a dar algo, un número, algo en nivel 0, digamos. Entonces ese es, digamos, el principio general. Bueno, y un ejemplo que supongo que es relevante y que quizás sea appealing, digamos. Bueno, de la misma manera que vimos eso, podemos decir que un funtor que va de Amod en Bmod, que sea continuo, o cocontinuo, nunca sé cuál es la palabra correcta, va a estar dado por saber a dónde va a parar A. Si A va a parar a un cierto M, entonces básicamente el funtor va a estar dado por tensorizar con M, y este M va a ser un bimódulo. ¿Okay? Entonces, lo que podemos ver es cómo es la evaluación y la coevaluación en esta categoría. Entonces, la evaluación que va a ir de A módulo. Bueno, antes de hablar de la evaluación, vamos a decir que el dual es AOP módulo, y la coevaluación está dada por vect, tiene que ir a parar a módulo tensor AOP módulo. Esto es lo mismo que A tensor AOP módulos. Y simplemente tengo que decir dónde va a parar K. Entonces, K va a ir a parar simplemente a A como un A tensor AOP módulo. Así que cualquier B va a ir a parar a esto. Y la evaluación nos va a dar algo que va de AOP tensor A en vect. Y lo que va a pasar es básicamente un bimódulo M, lo vamos a mandar a esta construcción. Y ahora, digamos que va a ser más o menos evidente a lo que estoy apuntando. Si tomamos definición, bueno, observación quizás, porque la observación va a ser que si tomamos la categoría de A módulos como nuestro objeto, acá, y miramos la identidad, podemos mirar su traza, entonces nos va a dar, la traza de la identidad usualmente se llama característica de Euler, la característica de Euler de A módulo nos va a dar algo que va a ser un espacio vectorial o un complejo de espacios vectoriales a priori, y lo que está dado es por la composición que manda K en A, y esto lo manda en A tensor A, así. Y esto, bueno, lo conocen, es la homología de Hochschild. ¿Okay? Entonces, la idea justamente de la traza es componer la coevaluación con la evaluación. Si estamos tomando la identidad es simplemente hacer eso, si no ponemos el funtor que va en el medio. Entonces tenemos la coevaluación, que es K mandarlo a A, y espaloevaluación, que es mandarlo a tensor A sobre A tensor A OP. Entonces,
La característica de Euler es esta composición, así que básicamente lo que obtenemos es que la característica de Euler de la categoría de A-módulos es la homología de Hochschild de A. Estoy un poco perdido en dónde Sí. viven las identificaciones que estás haciendo. O sea, lo de la derecha lo puedes pensar como el complejo de agarrar dos resoluciones proyectivas. Bueno, Ujú. Sí. eso es, para mí, el complejo que calcula la cohomología de Hochschild una vez que le tomas... Sí. Sí, es el complejo. Quizás debería haber llamado HC, pero no me gusta llamarlo HC porque No, suena no, no, cíclica. Pero no está importa, sí. bien, ok. O sea, Es el complejo, sí. claro, es isomorfo a eso en la categoría derivada, si querés, o Exacto. algo por el estilo, pero esa era mi duda. ¿Es isomorfo porque hay suficientes morfismos ahí en el lugar donde estás mirando para identificar esas dos cosas? ¿O es simplemente una identificación más allá de lo que no vive en la categoría en la que estamos mirando eso que está al final? Sí, o sea, esto pasa porque no estoy siendo muy preciso con cuál es la categoría original con la que estoy mirando. O sea, la categoría de módulos que estoy mirando es, digamos, es más cercano a la categoría, categoría derivada de amódulos que a la categoría de amódulos usuales. Este paso al mundo homotópico, digamos que hace eso. En vez de estar mirando la categoría usual, estás mirando la categoría derivada, básicamente. Si lo pensás desde bajo esa lupa, digamos que no va a haber problema y va a pasar lo que estás diciendo vos, que es que cuando estás haciendo estas identificaciones con estos complejos que estás trabajando, no solo está todo bien definido, sino que esto se va a identificar con lo que calcula, bueno, la homología de Hochschild. Pero sí, o sea, cada vez que digo A-mod, más que pensarlo como en la categoría de módulos, pensarlo como en la categoría derivada de módulos. Y ahí ya todos estos problemas desaparecen. Una objeción que es también un poco eh, más fuerte, es decir, bueno, homología de Hochschild tiene más estructura, no es solamente un complejo de espacios vectoriales. Es como decir, bueno, tenés algo lindo ahí, pero como que le falta. Y eso se puede solucionar. Básicamente, la traza nos permite, de la misma manera que miramos formas cuadráticas en álgebra lineal usual, la traza se comporta bien con ese tipo de cosas. Entonces, si miramos una multiplicación, si tenemos una estructura multiplicativa, digamos así, esto va a descender bien a las trazas. Entonces nos va a dar una estructura multiplicativa. Pero bueno, a priori solo quiero decir que esto nos da la homología de Hochschild, que esto es bueno y que nos importa básicamente por el siguiente motivo. Eh, observación, esto es básicamente HKR, pero digamos global. Si X es suave y propia sobre K, necesitamos K característica 0, pero bueno, no nos preocupemos mucho. Y miramos la categoría de haces cuasi coherentes en X, o si queremos ser más formales, podemos mirar solo la categoría de haces coherentes, para que eso nos quede en dos perf, perdón, en catperf. Podemos mirarle su característica de Euler, que esto, recordemos, es la traza de la identidad ahí. Esto de acá va a ser lo mismo que, si querés podemos definir que HH de X es esto, pero esto va a ser justamente la suma de
estas cosas. Esto es, digamos, la versión global de HKR. HKR nos dice que podemos identificar homología de Hochschild con los diferenciales. Esto es, digamos, X suave y propio. Podemos hacer lo mismo de manera global. Ya no tenemos la categoría de A-módulos, tenemos la categoría de haces coherentes, que es, digamos, el análogo global, pero se puede probar básicamente con las mismas ideas que esto funciona. Entonces, lo que quiero dar es explicar ahora cómo obtenemos la evaluación y la coevaluación de manera geométrica para este tipo de categorías. O sea, de la misma manera que de X lo podemos pensar como A módulo, como la categoría de A módulos. Digamos, esto es lo local y esto es lo global. Lo que va a pasar es que esto es autodual. O sea, el dual va a ser esto. Que si lo pensamos para A conmutativo, AOP, nos va a dar lo mismo que esto. Y podemos dar la evaluación y la coevaluación de maneras geométricas lindas, porque lo que va a pasar es que el producto tensorial de estas dos categorías va a ser lo mismo que haces sobre el producto. Y entonces la evaluación, que va a ir de acá en esto, va a ser lo mismo que dar algo que va a cada as que está en el producto, le asocio un espacio vectorial, y la manera más natural de hacer eso es básicamente si tenemos P la proyección al punto, y tenemos la diagonal acá, la manera más natural va a ser, si empiezo con algo acá, lo voy a hacer pullback y después la proyección. La coevaluación va a ser exactamente lo mismo, pero en básicamente distinto orden. Vamos a empezar con un espacio vectorial, o sea, algo que vive sobre unas coherentes sobre spec de K, lo vamos a pullbackear por P, y después le vamos a hacer el push forward por la diagonal. ¿Okay? Bueno, entonces lo que vamos a observar es que todo este tipo de cuentas ahora se van a traducir en cosas más o menos copadas si asumimos que tenemos base change. O sea, entonces una de las importancias. O sea, algo importante va a ser que si trabajamos en el mundo de infinito categorías, todo este tipo de cosas tienen base change. Okay, o sea, todos estos cambios de base que esperamos que valgan, o sea, si tenemos un diagrama conmutativo, hacemos pullback, push forward en las direcciones posibles, esperamos que eso sea lo mismo, pero bueno, para que sea realmente lo mismo necesitamos meternos en el mundo homotópico. Entonces, ¿por qué digo que es importante este base change? Nuevamente, queremos calcular la característica de Euler de esto. Si miramos la formulita nomás, vamos a pasar de vect acá a acá, y lo que vamos a hacer en esto es lo mando a esto de acá, y a esto de acá lo voy a mandar a
esto así. ¿Okay? Entonces, miremos un segundo qué quiere decir esto. Pero básicamente lo que va a pasar es que vamos a tener algo de este estilo. Tenemos esta diagonal, tenemos esta proyección al punto, tenemos esta proyección al punto, y estamos calculando básicamente pullback acá, push forward acá, pullback acá, push forward acá. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería completar este diagrama, digamos. Cosa que llamémoslo L de X. L de X va a ser, digamos, X, este pullback de ahí. Y esta cosa de hacer pullback, push forward, va a ser lo mismo que hacer las proyecciones ahí. Entonces, va a ser lo mismo que hacer y acá, y acá. Y ahora si agrego la P, lo que nos va a quedar acá, si llamamos esa proyección toda acá de tilde, ¿no? Lo que nos va a quedar es esto. ¿Okay? Y nada, si lo pensamos bien, si esto fuera un espacio que tiene sentido de manera usual, lo que vamos a estar calculando ahí simplemente es la cohomología de la estructural. Entonces, la otra manera que podemos hacer esta traza es como la cohomología de la estructural de L de X, y esto es el loop space, por eso lo llamo L de X. Si pensamos qué sería el pullback topológico ese, es justamente el espacio de lazos, pues estamos poniendo dos puntos, mirándolos ahí, y lo estamos igualando esos dos puntos. Entonces eso es el espacio de lazos homotópico, así que... Pero bueno, necesitamos meternos en este mundo infinito de categorías y geometría derivada para que si tenemos dos esquemas y queremos mirar este espacio de lazos, tenga sentido, porque a priori no lo tiene. Si lo pensamos en términos de simplemente algebraicos, esto va a ser este producto de acá, que de manera usual no es un anillo, es simplemente un objeto anillo en la categoría. O sea, va a ser un anillo derivado. No quiero meterme mucho con esto. Este es un derived ring spectrum. Pero bueno. Cuestión. Tenemos esta linda manera de calcular trazas y de la misma manera que hacemos esto, podemos calcular la traza de cualquier endomorfismo. Observación. Si tenemos f de x en x, esto nos da un f estrella que va de acá a acá. Y vamos a usar la misma idea para calcular la traza. Simplemente que, simplemente que ahora va a cambiar lo que tenemos en el medio. Esto va a ser el gráfico de f, porque lo vamos a mandar a x, f de x. Esto va a seguir siendo la proyección al punto. Y nada, ahora cuando hagamos este pullback acá, estamos queriendo igualar la diagonal con el gráfico. Entonces, eso es justamente los puntos fijos. Entonces, esto es el fixed point locus. Entonces, ¿qué tiene esto de bueno? Que a la traza de f la vamos a poder expresar como la cohomología de la estructural en los puntos fijos. ¿Bien?
Entonces, de la misma manera que antes, la traza se la podemos identificar con la cohomología de la estructural de los puntos fijos. Y acá un poco ya deberíamos ir observando cómo viene la mano. Esto acá, a la derecha, es algo que es muy local, porque básicamente si tenemos porque los puntos fijos son discretos, tenemos contribuciones locales para cada punto fijo. O sea, va a ser un espacio vectorial cuya dimensión va a ser la multiplicidad de cada punto fijo. Y al lado izquierdo tenemos algo que es muy global. Es simplemente tomar haces coherentes, tomar la traza de un funtor ahí. Entonces, esto es, digamos, la situación prototípica de la fórmula de Lefschetz. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, podemos podemos dar la demostración de la fórmula de Atiyah-Bott. Vamos a escribir el teorema. Esto nos dice que si tenemos f así, x es suave y propia sobre k, entonces la suma de las trazas de f en la cohomología de las estructural es lo mismo que una suma sobre las contribuciones locales de los puntos fijos, que son estas contribuciones así. Y la idea va a ser que con esta fórmula de acá, básicamente, vamos a poder obtener todas las contribuciones locales y todo lo que queremos. Entonces, la demostración, vamos a hacerla, porque tenemos básicamente todos los ingredientes necesarios. La demostración va a ser mirar este tipo de diagrama. Mirando un solo diagrama grande, va a salir todo. Junto con la funtorialidad. Entonces, lo que vamos a tener acá, ¿cómo especificamos este funtor? Esto acá va a ser la identidad, esto acá va a ser f estrella y esto acá va a ser la identidad nueva. ¿Cómo damos un funtor de vect en co? Bueno, simplemente tenemos que decir a dónde va a parar k. K va a ir a parar a la C estructural. Y ahora, ¿cómo le asociamos un vector, un espacio vectorial a cada haz coherente? Simplemente le asociamos las secciones globales. Entonces, toda esta composición lo que hace es mandar K en las secciones globales de esto, que de vuelta es lo que calcula la cohomología de haces del haz estructural. Es el complejo que calcula eso. Ok, y ahora lo que vamos a querer usar la funtorialidad de todas estas cosas. La traza de esto de acá arriba simplemente va a ser K. Porque bueno, es como lo que definimos antes, es la homología de Hochschild de K, simplemente. Entonces, la homología de Hochschild acá, bueno, perdón, la traza de F estrella va a ser esta cosa acá, la cohomología de los puntos fijos, y acá vamos a tener K nuevamente. Entonces, esta composición, si miramos la funtorialidad, nos va a tener que dar lo mismo si miramos solo el diagrama grande o si miramos la composición de los dos diagramas chicos. Entonces, el punto es que si miramos solo el diagrama grande, es fácil de calcular.
porque el diagrama grande simplemente lo que es K va a parar a este espacio, a este complejo de espacios vectoriales que calculaba como energía de haces. Y cuando miramos la traza, cuando pasamos a mirar las trazas, lo único que hago es pasar de K en K, y lo que hago es multiplicar por la dimensión de esto, donde la dimensión de eso va a ser la característica de Euler. Entonces acá el 1 va a ir a parar a la característica de Euler de esto, que la tenemos en la forma más usual, como esta menos 1 a la i, traza vamos. Vamos a escribirlo con dimensión y listo. Menos 1 a la i, dimensión de hi x o x. ¿Okay? Entonces esa composición nos da eso, y ahora lo que podemos mirar es estas dos composiciones. O sea, esas dos flechas. ¿Ok? Bueno, lo que va a pasar es que si tenemos que esto consiste en muchos puntos fijos, aislados, digamos, entonces esto de acá va a ser una suma de contribuciones locales. Básicamente va a tener una copia del cuerpo por cada punto fijo. Y acá estamos asumiendo que los puntos fijos son aislados y simples. Bueno, entonces, de vuelta, tenemos la composición que va de esto, en esta suma sobre los puntos fijos, en esta cosa de acá. Ya sabemos que toda esta composición nos da lo mismo que la característica de Euler de todo esto. Y ahora lo que queríamos saber es qué pasa con estas contribuciones locales. Entonces, K1 va a ir a parar a un montón de numeritos por cada punto fijo, y esto va a ir a parar a una suma, así. ¿Okay? Entonces, lo importante de darse cuenta de cómo es esto, es que esta flecha de acá, la segunda flecha, no le importa qué pasó antes. Entonces, en vez de mandar acá en O de X, lo podemos mandar en lo que querramos. Lo podemos mandar en un haz rascacielos sobre un punto, por ejemplo. Y eso nos va a permitir sacar las contribuciones locales en el segundo mapa. O sea que son estos A de X. Entonces, para calcular A de X, las contribuciones locales, usamos haces rascacielos sobre los puntos fijos. Y lo que va a pasar es que básicamente esa contribución rara que nos aparece va a aparecer como una suma de la traza de F actuando sobre las potencias exteriores del tangente en el punto. Bueno, así lo podemos pensar. Porque cuando nos restringimos con los haces rascacielos solo nos va a importar lo que pasa alrededor del punto, y bueno, nada, la contribución local va a salir así. Y la otra flecha es fácil ver, que simplemente
los manda, los CX son todos unos. Entonces, básicamente esta composición, estas cosas de acá, estas contribuciones van a hacer esto, por ese truco de los haces rascacielos, y estas contribuciones de acá son fácil calcularlas explícitamente con la definición de la traza, son todas una. Entonces con eso vamos a obtener la fórmula de Tilliard. ¿Okay? Acá debería haberla escrito mejor. Debería haber escrito de manera correcta, digamos. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda más o menos? No sé qué hora es. Son 4 menos 20, pero no sé cuánto tiempo. Pablo No se sé tiene cuánto. que ir en 5. Ok, este es un punto bastante orgánico para cortar, porque digamos la demostración de estas fórmulas de trazas. Todas las otras fórmulas de trazas se consiguen más o menos de manera similar, pero la idea copada es este diagrama grande que tenemos ahí, que podemos escribir la parte global como la composición esa grande, que no le importa lo que está pasando en el medio tenemos todas las contribuciones locales, y cuando pasamos a querer calcular esas contribuciones locales, cuando miramos esto de acá, solo nos importa la parte de abajo del diagrama. Así que lo de arriba lo podemos cambiar como querramos. Y cuando lo cambiamos se hace fácil de calcular. Nada, esa es la idea básica de este tipo de cosas. Sí, y quizás un último comentario que me parece relevante, que todo este tipo de ideas de tomar trazas, así que pasamos de como mirarlo al nivel categórico, o sea, estamos mirando el morfismo, pero en la categoría de haces descendemos a tener algo sobre espacios vectoriales y después descendimos a tener números tomando estas trazas de manera sucesiva. Las trazas son simplemente un reflejo de ciertas cosas, como que es más importante que los objetos sean dualizables en sí y qué es un objeto dualizable y qué son ese tipo de cosas, que toda esta movida con las trazas. Si queremos generalizarlo a otros contextos, eso es lo que nos va a importar un poco más. Porque en los contextos usuales, toda esta noción de dualizabilidad y todo eso es bastante naif y fácil de obtener, pero si miramos, por ejemplo, variedades analíticas rígidas o miramos almost mathematics o ese tipo de cosas, las nociones de dualizabilidad son todas mucho más sutiles. Y eso está relacionado en este caso porque la noción de dualizabilidad y de compacidad están muy atadas una a la otra. Y con lo que tenemos, todas estas nociones usuales tienen muchos objetos compactos, eh, anda todo bien. O sea, pensemos básicamente que la categoría de A módulos tiene suficientes proyectivos, todo ese tipo de cosas. Cuando miramos en los contextos, no hay tantos compactos y la noción de ser dualizable es, digamos, lo más importante y todo esto se vuelve mucho más sutil y un poco más interesante. Pero bueno, nada, la idea es que tomando estas trazas sucesivas se pueden probar un montón de todas estas fórmulas. Cualquiera de estas fórmulas tipo Lefschetz que tengan una contribución local y una global y sean sumas de trazas, salen de la misma manera. Absolutamente todas. Lo cual es algo que está bueno, qué sé yo. Pero sí, es un buen punto para cortar. Buenísimo. Qué lindo. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, tal vez escuché en algún momento, perdona, que aparecía la cohomología de Hochschild en algún punto, pero ¿esto facilita de alguna u otra forma hacer algún cálculo o no sé Sí, si... sí, 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 sí. No lo usé explícitamente acá. Si pasamos solo por la definición, digamos, la homología de Hochschild de esta categoría de haces coherentes o de A módulos, la vamos a obtener
solamente por la definición vamos a obtener este tipo de cosas, la cohomología del loop space. Lo bueno de tener HKR es que nos permite dar un entendimiento un poco mejor, porque nos permite dar ese tipo de fórmula que tenemos ahí, como la suma sobre los diferenciales y ese tipo de cosas, la cohomología de los diferenciales. Entonces, si queremos hacer una cuenta más explícita, o sea, si queremos probar un teorema del estilo Riemann-Roch, necesitamos tener esa igualdad, esa manera de calcular la traza en términos de estos diferenciales. Entonces, para lo que ayuda básicamente es para tener HKR, para tener este teorema de Hochschild-Constant-Rosenberg en su versión global, pero nada, nos sirve para eso. Porque a priori, si solamente tomamos la traza por definición y todo eso, no tenemos algo que nos permita calcular muchas cosas cuando la situación es más sutil. Pero si tenemos este HKR, esto sí nos permite hacer cuentas explícitas. Vale, O sea, gracias. por ejemplo, se puede probar Riemann-Roch. Riemann-Roch se puede probar de esta manera. Qué buenísimo. Me quedó la duda de, ¿hay algún lugar donde ver todas las definiciones de cuáles son las Sí, categorías correctas y mirar? Por ejemplo, me quedó mucho la duda de cuál es la estructura monoidal ahí adentro, pero para eso hay que ver la bien estructura monoidal, de todo. ¿Alguna referencia donde la mirar? estructura monoidal se llama Lurie Tensor Product. Eh, yo creo que el mejor lugar para ver esto es Spectral Algebraic Geometry de Lurie, lo cual sé que es una referencia horrible porque son tipo 2000 páginas este libro, pero decir que está en algún lugar por ahí no es una referencia muy copada, pero está acá, está al principio. Este es el libro de Lurie. Después está el Non-Linear Traces. Este es un artículo de Ben-Zvi y Nadler, donde hacen este tipo de cosas, básicamente. Después hay otro artículo son dos artículos que son de Kondirev y Prihodko, que hacen esto de la fórmula de Tillabot Grothendieck y Riemann-Roch, dan estas demostraciones. Pero nada, creo que estos son los lugares básicos donde están este tipo de ideas. Después se pueden hacer un montón de cosas con este tipo de ideas. También, para una versión más topológica de todas estas cosas, Kate Ponto tiene muchos artículos de este tipo de cosas. Pero son todas más topológicas, o sea, creo que fue alumna de Peter May, digamos. Entonces son todas cosas más topológicas para las que miren este tipo de cosas. Pero sí, Joya, digamos, gracias. Me tengo que ir. Muchas gracias por la Gracias. charla. Súper interesante.